con el propósito de amedrentarnos. Personas identificadas con el satanismo en esta área nos han estado llamando diciendo: ahí vamos a estar. Si hay un satanista, bienvenido. Esta es la tarde de Dios para ti. ¿Puede levantar su mano derecha un momento conmigo? Señal de victoria. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad en tu nombre. Que ángeles guerreros se muevan en este lugar, dentro y fuera de este santuario. Ángeles guerreros peleando esta batalla espiritual. Toda fuerza de Satanás y los demonios sea confundida y vuelta atrás. Retrocedan las fuerzas del mal, porque esta es una tarde de liberación. Esta es una tarde de milagros. Esta es una tarde de restauración, perdón y vida eterna. Atamos en el nombre de Jesús toda malintención de brujos, hechiceros, espiritistas, curanderos, satanistas. Los atamos en el nombre de Jesús. Nos hemos congregado hoy para darle gloria a quien gloria merece: Jesús de Nazaret. Dele un aplauso de gloria al Señor. Aleluya. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este ladrón al cual Jesucristo se refiere no es otro sino Satanás, el diablo. Siniestro personaje que ejerce hegemonía, que ejerce control en el reino de las tinieblas. Mi testimonio fue predicado hace muchos años en TVN, la cadena mundial de televisión cristiana, y se encuentra grabado en el video número 1 titulado Rescatado del Infierno. Los que tienen lugar donde sentarse pueden tomar su lugar. El único propósito al predicar mi testimonio de conversión al Evangelio es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nací en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en el oriente del Salvador. Dios me dio el privilegio de nacer en una noble, en una hermosa familia. Pero hay algo que no puedo negar, y es que mi vida, desde que tuve uso de razón, mi vida fue constantemente perturbada, acechada, perseguida por espíritus de demonios. Mi papá solamente daba una respuesta al fenómeno que nací sufriendo. Decía mi papá que cuando él contrajo matrimonio con mi madre,
el mayor anhelo de él era procrear un hijo varón en su matrimonio. Dado que papá era un hombre fuertemente dedicado a la agricultura y a la ganadería. Pero se dio el caso que el primer embarazo de mamá al nacer fue una hembra. El segundo embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. El tercer embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. Cuando ya habían 3 niñas en el matrimonio, decía mi papá que él se desesperó, por cuanto el varón que tanto anhelaba no llegaba. Entonces mi padre en aquella desesperación vino y se arrodilló ante la imagen de Jesucito del Rescate, patrono de mi pueblo. Y de rodillas ante aquella imagen dice que le dijo: si me das un hijo varón, prometo traerte una cadena de oro con un toro como dije al cuello. Y además ese varón lo consagraré sacerdote a la Iglesia Católica. Ese fue el pacto que mi padre hizo. Decía mi papá que él estaba convencido que su cuarto hijo sería ese varón que había pedido con juramentos. Pero para sorpresa de mis padres, el cuarto embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. El quinto embarazo de mamá, otra hembra. El sexto, otra hembra. El séptimo, otra hembra. Tengo el privilegio de tener 7 hermanas mayores. Ahora entiendo que era Dios quien estaba tratando con mis padres. Dios quería arrancar aquella venda de idolatría que los tenía enceguecidos. Dios les estaba directa e indirectamente diciendo: convénzanse que Jesucito del Rescate es muerto y no tiene ningún poder, y que solamente hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando los hombres lo reconocen, se humillan y le piden, Dios sí da respuesta. ¿Cuántos tenemos un Dios real y verdadero? Puede darle un aplauso de gloria a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Ya cuando mis padres habían perdido toda la esperanza de tener un varón en su matrimonio, el octavo embarazo de mamá al nacer fue un varón. El noveno fue otro varón. El 10º y último fui yo. Pero decía mi papá que desde la noche que mamá me dio a luz, todo cambió en la casa. Fue como si los demonios del mismo infierno tomaron control de aquella casa. Debido a las influencias de mis padres, yo recuerdo, toda la semana llegaban líderes de la iglesia mayoritaria y regaban agua bendita en los cuartos, en los corredores, en la sala, en la cocina de la casa, tratando de reprender aquellas perturbaciones de carácter sobrenatural. Hoy que he leído la Biblia comprendo: a Satanás y a los demonios no hay otra forma de enfrentarlos y vencerlos sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? Dilo conmigo: el nombre de Jesús es poder. Dilo: el nombre de Jesús es poder. Cuando tenía 6 años de edad, aquellas influencias jamás se alejaron de la casa. Una de mis hermanas mayores contrajo matrimonio. Mi hermana vino a vivir a la colonia Ciudad Jardín de San Miguel con su esposo. Días después de casada regresó a casa y le dijo: papá, permítame que Adán se vaya conmigo. Yo sé que mi hermana solamente pretendía ayudarme,
Papá no se opuso y dijo: está bien, vete con tu hermana, pero irás a estudiar. Me matricularon en la escuela Niño Jesús de Praga, en la ciudad de San Miguel. Vinieron a dejarme a una escuela sumamente católica. Nunca olvido a la Sor Chilita, que era la rectora, porque ella me enseñó a rezar en las mañanas, al mediodía y por las tardes. Mi papá creía que la educación religiosa me iba a ayudar. Aquellas perturbaciones continuaron dándose en mi vida. Llegó el momento cuando colapsé y yo busqué a la Gillette con la que mi cuñado se afeitaba, con la intención de quitarme la vida, cortándome las venas. Recuerdo que una noche salí llorando de la casa y comencé a caminar hacia las faldas del volcán Chaparrastique de la ciudad de San Miguel. Era medianoche. Después de caminar tropecé con un cerco de hilos de alambre, 6, 7, 8 hilos de alambre de púa. Me tomé con mis manos con mucha fuerza de aquellos hilos de alambre y me tendí a llorar. Aún hay pequeñas huellas, pequeñas cicatrices, donde esa noche las púas del alambre rompen la piel. De pronto yo sentía como las gotas de mi sangre caían a mis pies. Luego escuché que alguien venía a mi espalda. Pensé que era Julio César, un amigo y vecino que tenía. Y di que dentro de mí Julio estuvo pendiente cuando salí y viene tras de mí. Fue hasta que alguien puso su mano aquí en mi hombro y volví a ver. En la poca claridad de la noche, junto a mí estaba un hombre. Nunca antes yo lo había visto, pero aquel hombre me dijo: ya no llores, busca venganza por ti mismo. Y metió un pequeño pedazo de papel al bolsillo de mi camisa y me dijo: en ese papel va una dirección escrita, búscala y dile a la persona que te reciba que yo te envío en forma especial. Esa madrugada regresé a casa. El siguiente día busqué la dirección. Me sorprendí, porque aquella casa parecía que el dueño era un millonario. Estaba rodeada de barandales blancos y dentro de aquella propiedad se apreciaban muchos vehículos nuevos, pero cubiertos en polvo, sucios. Daba la idea como si la casa estaba deshabitada. Pero seguro que esa era la dirección, yo comencé a llamar a aquella puerta, hasta que la puerta se abrió y salió un hombre con una sonrisa contagiosa y me dice: joven, ¿qué deseas? ¿Qué buscas? Yo no hallé ni qué responderle, solo saqué el pedacito de papel y lo puse en su mano. Cuando él lo leyó me dijo: no tengas ningún temor, yo te ayudaré. Solo te pido que vengas a quedarte 7 noches a esta casa y luego hablaré contigo. La primera noche, cuando llegué, el fluido, la energía, la luz estaba suspendida dentro de la casa. La puerta estaba entreabierta. Cuando entré se apreciaba que en el viento que da entre el piso y la madera de una puerta, en un cuarto se apreciaba que había luz. Yo dije: sin duda, él está dentro del cuarto. Cuando abrí la puerta de aquel cuarto, la luz procedía de veladoras de regular tamaño que estaban encendidas, todas de diferentes colores. Pero no había nadie en aquel cuarto. Me senté a esperar que aquel hombre llegara, mas no llegó toda la noche. Después de las 12 de la noche, las veladoras se fueron apagando de una en una hasta que se terminaron. Quedé en completa oscuridad. No se veían ni mis manos dentro de aquel cuarto.
La segunda noche la experiencia fue idéntica, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. 6 noches la misma experiencia. Pero en la séptima noche, cuando entro al cuarto, ahí estaba aquel hombre. Y me dijo: te felicito por haber venido tal como te lo pedí. No me has visto, pero he estado todas las noches anteriores en este cuarto contigo. Soy el profesor Fronteras. Soy un ex sacerdote jesuita. Y soy el representante de la iglesia satánica en El Salvador. Traía unos libros con él. Y me dijo: en estos libros se encuentran todos los poderes ocultos del más allá. Aquí se encuentran las claves para conocer lo dimensional oculto. Y yo quiero que tú seas instruido en esto. Pero no me corresponde a mí autorizarlo. Debes tú pedirlo por escrito. Y me comenzó a dar instrucciones. Se levantó y en un pequeño pizarrón escribió algunas preguntas y me dijo: aquí está un papel, aquí hay lápices. Pídele por escrito que te acepte para estudiar el ocultismo. Imagínate que lo conoces. Imagínate que es un compañero de tu escuela. Pídele a Satanás que te acepte. Esa madrugada yo, bajo las instrucciones del profesor Fronteras, terminé aquella carta. Esperé las indicaciones que el profesor me dio para ir a dejar aquel sobre bajo una roca a un lugar deshabitado un día a las 12 de la noche. El profesor me dio todas las indicaciones. Yo recuerdo que fui, deposité aquel sobre bajo una roca, señalé el lugar y regresé al profesor. Nada sobrenatural pasó esa noche, todo fue de carácter normal. Me dijo el profesor Fronteras: esperaremos hasta que los espíritus indiquen para que vayas por la respuesta. Y digo esto, porque si alguien ha estudiado libros de contenido oculto, sabe conmigo que no todo aspirante a estudiar el satanismo espera el mismo lapso de tiempo para ser aprobado o desaprobado. No todo el que quiera estudiar satanismo es aprobado. Hay unos que solamente esperan 3 días, otros esperan 5. Hay otros que esperan 7, otros esperan 9. Hay otros que esperan 11 y otros esperan un máximo de 13 días para ir por su aprobación o su desaprobación. A mí me tocó esperar 7 días. Tiempo durante el cual el profesor Fronteras me instruyó. Me dio hasta el mínimo detalle de lo que yo debía de hacer la noche que fuese por aquella respuesta. Me enseñaron lo que se conoce como el Padre Nuestro satánico, que debía de rezarlo 7 veces arrodillado solo sobre mi rodilla izquierda. Recuerdo que yo estoy quizá a mitad de aquel pequeño proceso y de aquella pequeña ceremonia oculta. Estoy hablándole de una noche solo a las 12 de la noche en una montaña. Cuando yo intenté sacar el papel de aquel sobre, se vino un viento frío y apagó la veladora que estaba encendida en mi mano izquierda. De pronto la tierra comenzó a moverse como si era gelatina. Dios es mi testigo, no me dio miedo. Me dio pánico, me dio terror. Cerré mis ojos, sentía que caminaban a mi alrededor. Yo sabía que si extendía mi mano así tocaría a alguien. Aquella experiencia duró quizás 10, 15 minutos. Luego tomé el sobre y me vine y lo puse en manos del profesor Fronteras. Cuando él lo leyó me dijo: bienvenido, los espíritus te aprobaron. Pero yo temblaba de pies a cabeza. Estaba morado en mi piel, una fiebre inexplicable. El profesor Fronteras me dijo: tómate esto que si no te mueres. Y me dio la mitad de un vaso de agua a beber. ¿Qué había en aquel vaso? Yo no lo sabía ni le pregunté. Lo supe hasta después.
Cuando una persona es iniciada y es aprobada en el satanismo, ¿quién lo instruye? La noche que a uno lo aprueban, arrancan 3, 5, 7, 9, 11 o 13 páginas de una Biblia y luego las queman al fuego. Y con mucho cuidado recogen la ceniza de las páginas de la Biblia en un vaso a la mitad de agua, la disuelven como si fuese azúcar y se la dan a beber al nuevo satanista como una blasfemia a la palabra escrita de Dios. Esas cosas se hacen a cada rato en los círculos satánicos. Quemar Biblia, romper Biblias, escupir sobre la Biblia, pararse en la Biblia se hace a cada rato. Hoy que conozco el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo me ha dicho, no importa lo que los satanistas hagan con el papel de la Biblia. Pueden quemar la Biblia que quieran, pueden romper la Biblia que quieran, mas el poder del Evangelio no hay quien lo detenga en la faz de la tierra. Nadie podrá detener el poder del Evangelio, porque delante de esta iglesia va un Cristo resucitado que venció al diablo, que venció a la muerte, que venció el pecado, que venció al mundo. Dele un aplauso de gloria al Señor. Ni brujos, ni hechiceros, ni espiritistas, ni satanistas, nadie puede detener el avance del reino de Dios en la tierra. Dios me ha permitido predicar en más de 49 países en el mundo. Hemos tenido confrontación y oposición con brujos y hechiceros, con satanistas algebraicos, pero hasta aquí Dios ha levantado bandera. Toda la gloria sea para el Señor. Sea para el Señor, dele ese aplauso con gozo. Dele ese aplauso con júbilo. Esa noche inició mi academia de aprendizaje en el satanismo. 3, 4 horas no me alcanzarían para darle testimonio de todo aquel pasado. Seré breve, porque si algo me interesa dar testimonio es cómo Cristo en su bendita misericordia me alcanzó. Estuve en aquel peregrinaje de conocimiento durante 7 niveles. Cada nivel tiene 160 horas de proceso, más 20 para reafirmar algo que no se haya asimilado bien durante el proceso normal. Después de los 7 niveles me hicieron pasar 3 recámaras para obtener un máximo nivel en el conocimiento del satanismo. Recuerdo que después de algunos meses, el profesor Frontera me dijo, no podemos continuar, no podemos avanzar, no podemos pasar a un siguiente nivel, a menos que pactes con Satán. Se me comenzó a preparar cuerpo, alma, mente y espíritu, hasta que llegó el día en que estaba listo para el pacto. Cualquiera que haya leído los libros ocultos, como el libro Álgebra Satánica o Tetragramatón, o Ventanas a la Oscuridad, sabe conmigo que solamente hay 3 lugares aprobados por los códigos satánicos para poder pactar con Satanás: una montaña, un cementerio o el altar de una iglesia tradicional. A mí me tocó el altar. No lo elige uno, lo elige el mentor de uno. 7 pasos distantes del altar mayor, al paso 7º, se rompió este dedo de punta a punta. Aquí está la cicatriz, cortado de punta a punta, herida profunda. Y aquí, y se me había ordenado dar 7 vueltas así, mientras la sangre chorreando caía al piso, hasta quedar rodeado en un círculo de mi misma sangre. Y luego se me dio a leer un papel que tenía tantas blasfemias, conjuraciones y maldiciones, tantos juramentos,
Dentro de aquellos juramentos en el pacto satánico hay uno que dice: Satán, hoy prometo que si un día me pides la sangre de mi madre, con gusto te la daré. Satán, hoy prometo ayunar por tu causa todos los miércoles y todos los viernes, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Satán, hoy prometo maldecir el nombre de Jesús 13 veces antes que el reloj marque las 6 de la mañana cada día. Cuando yo salí de aquel lugar, estaba frío, había derramado mucha sangre. Vine al profesor Fronteras. Ahí comenzó el proceso de tatuajes en mi cuerpo. Yo traigo en la parte izquierda de mi cuerpo 13 tatuajes satánicos, entre ellos el pentagrama, el hexagrama, la cruz invertida, el demonio protector, que se saca el nombre de la nomenclatura satánica, y en mi espalda tatuada la imagen de Satán. Es un ángel hermoso. Entre más oscura está la noche, más alumbra a distancia. Tiene la mano izquierda levantada y sobre la mano izquierda una calavera, y en la frente de la calavera dice Jesucristo. Y en la mano derecha una cruz invertida goteando sangre. Me decía el profesor Fronteras: desde hoy debes de saber que lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a la cruz. Porque Cristo no tuvo el poder, no tuvo la autoridad de derrotar a Satanás. Al contrario, Satanás lo derrotó a él. Le diré en qué se basa la dialéctica satánica. El satanismo se basa en una dialéctica lógica, en una dialéctica basada en los parámetros de la obviedad. Y dice el satanismo: dame tú la respuesta. Si dos vienen a pelear a un ring, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? ¿El que cae o el que queda de pie? Y si la pelea es de muerte o vida, ¿quién tiene más poder? ¿El que queda vivo o el que queda muerto? La lógica y la obviedad dicen: es más fuerte el que queda con vida, es más débil el que muere, es más fuerte el que queda de pie, es más débil el que cae. El satanismo retoma el punto consciente de la lógica y de la obviedad y dice: eso fue lo que pasó en el ring de la cruz. Satanás cayó, Satanás quedó de pie, Jesús cayó. Satanás quedó vivo, Jesús fue sepultado en una tumba prestada, dice el satanismo. Y en la consumación de la historia, dice la dialéctica satánica, Dios se va a enfrentar otra vez a Satanás, y otra vez Satanás va a derrotar a Dios. Entonces, dice el satanismo, todos los satanistas serán sacerdotes de multitudes y reyes de naciones. Que el Señor reprenda al diablo. Cualquier brujo, cualquier satanista que me esté escuchando, quiero decirle: eso es farsa, eso es mentira, eso es engaño. ¿Sabe qué dice la Biblia? Juan en Apocalipsis vio, en aquella visión escatológica, en aquella visión profética, Juan ve un caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y un jinete vestido de lino fino, resplandeciente, que monta aquel caballo. ¡Aleluya! Las vestiduras de aquel jinete están manchadas en sangre. Y en su muslo derecho trae un nombre que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, nuestro bendito Salvador. Dele ese aplauso de gloria a Dios. ¡Aleluya! Que
Que lo oiga el diablo, que lo oigan los demonios, que lo oigan los brujos, que lo oigan los hechiceros, que lo oigan los satanistas. Solo Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Satanás ya fue derrotado. Satanás ya fue derrotado. Satanás ya fue derrotado. Aleluya. Continúa aquel proceso de enseñanza. Hay muchas experiencias que marcaron mi vida en el satanismo. Hice un ceremonial de 7 noches en medio de 4 tumbas en el cementerio. Después de ese ritual, Satanás faculta con poderes ultradimensionales al satanista. Pero algo que nunca se me olvida son las demandas, son los requisitos para ese ritual en el cementerio. Quien lo instruye a uno le dice repetidas veces: investiga, averigua, que bajo ninguna de las 4 cruces bajo las cuales se haga ese ritual, esa ceremonia, se encuentren sepultados los restos mortales de alguien que haya sido evangélico protestante en su vida. ¡Wow! Y uno anda como loco preguntando, averiguando, investigando. Perdone, ¿qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada aquí? Hasta encontrar 4 tumbas. Y eso no termina ahí, todavía uno va con el mentor. Y él consultando hilos ultradimensionales o ventanas oscuras al más allá, invoca espíritus y averigua, investiga si el lugar que uno ha escogido es apto o no apto para la ceremonia. ¿Se imagina cuán grande es el poder de la sangre de Cristo? Que el diablo respeta aún los restos mortales de un cristiano. ¡Aleluya! Cuando los demonios te ven a ti, no te ven por tu nacionalidad, no te ven por tu estatura, no te ven por el color de tu piel, no te ven por tu nivel académico. Cuando los demonios ven a un cristiano, lo que ven en él es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hay poder en la sangre de Jesús. Si usted lo cree, dale un aplauso de gloria a Dios hoy. Dilo conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Confiésalo: la sangre de Cristo tiene poder. Confiésalo: la sangre de Cristo tiene poder.